Cordial saludo, mi nombre es Freddy Méndez, soy estudiante de Ciencia Política. En esta oportunidad les voy a hablar sobre qué se entiende por la apropiación cultural del conocimiento tradicional en Colombia. Se da mediante el estrabismo, el cual se refiere al proceso mediante el cual las personas o grupos externos, industrias, explotan los territorios. Dichas industrias toman los recursos naturales, utilizan y explotan los saberes, prácticas o elementos culturales que pertenecen a comunidades indígenas raizales, afrocolombianas, palanqueras y pueblos run, entre otras comunidades tradicionales del país. Este fenómeno implica la apropiación del conocimiento ancestral como prácticas de medicina tradicional, arte, lengua, música, técnicas agrícolas y otros saberes originarios que han sido transmitidos de generación en generación. En Colombia, la apropiación cultural del conocimiento tradicional tiene varias implicaciones, como la explotación sin reconocimiento, la pérdida de identidad de la cultura, las patentes de los derechos de propiedad intelectual, la resistencia y lucha social y el intercambio de preservación. En resumen, la apropiación cultural y el conocimiento tradicional en Colombia es un tema complejo que involucra tanto las explotaciones de los recursos culturales de las comunidades originarias como la lucha de los reconocimientos, la justicia y la preservación de estos saberes ancestrales. ¿Cuáles son las consecuencias de la apropiación cultural del conocimiento tradicional en Colombia? Esto puede tener varias consecuencias negativas para la poblaciones afectadas, especialmente aquellas que mantienen estos saberes ancestrales. El despojo de los derechos sobre los conocimientos se da bastante entre las comunidades que poseen y transmiten conocimientos tradicionales, como las prácticas médicas, agrícolas, artísticas o espirituales, las cuales no compensan adecuadamente a las comunidades. La explotación económica injusta es otra consecuencia, ya que los conocimientos tradicionales no se ven retribuidos económicamente tanto para la desigualdad como para las comunidades. La pérdida de identidad cultural es otro que puede llevar a que las comunidades pierdan todos sus saberes y prácticas tradicionales cuando son descontextualizados, malinterpretados y pierden su significado original y su conexión con las tradiciones y valores culturales de los pueblos. Otra es la desvalorización de las culturas y las tradiciones, cuando no son tomadas con respeto o comprensión de su valor, puede llegar a su desvalorización. Las comunidades pueden sentirse marginadas o invisibilizadas cuando su patrimonio cultural es tratado solo como una mercancía, sin reconocer el profundo vínculo que tienen con su historia, cosmovisión y modo de vida. La alteración y distorsión del conocimiento tradicional. La apropiación de saberes tradicionales por parte de individuos o empresas externas sin el conocimiento profundo del contexto cultural puede llevar a la distorsión o modificación de estos saberes. Esto no solo puede afectar las prácticas originarias, sino también la forma en que las comunidades transmiten este conocimiento a las nuevas generaciones, reduciendo su efectividad y utilidad. Los conflictos y tensiones sociales. Estos pueden generar tensiones sociales dentro de las comunidades y con las entidades externas, dificultando el desarrollo de políticas de respeto, protección y de sus derechos culturales. El impacto en la salud y el bienestar de las comunidades. La apropiación sin reconocimiento puede poner en peligro la supervivencia de métodos de tratamiento tradicionales que, aunque no siempre sean aceptados por la medicina convencional, son vitales para la población local. ¿Cuál es el marco jurídico de protección con que cuenta la apropiación cultural del conocimiento tradicional? Este está compuesto por una serie de leyes y tratados internacionales y principios que buscan garantizar los derechos de las comunidades que poseen y transmiten estos saberes. En Colombia, la protección de este tipo de conocimientos está respaldada tanto por la legislación nacional como por acuerdos internacionales. Voy a mencionar los principales dentro del marco jurídico que protegen la apropiación cultural del conocimiento tradicional. La principal es obviamente la norma de normas, que es la Constitución Política del 91, la cual reconoce la pluralidad
étnica y cultural del país, protegiendo los derechos de las comunidades indígenas, afrocolombianas y otras minorías étnicas. En particular, el artículo 7 establece que el Estado debe reconocer y proteger la diversidad cultural de las naciones y comunidades que lo conforman. Además, el artículo 63 garantiza la propiedad intelectual sobre el conocimiento y expresiones culturales tradicionales al considerar que los derechos sobre la propiedad intelectual de las comunidades deben ser respetados y protegidos. La Ley 165 del 94, el Convenio 169 de la OIT, este convenio ratifica la protección de los derechos de los pueblos indígenas tribales. Además, mantiene y protege sus conocimientos, prácticas y culturas tradicionales. La Ley 23 de 1982, Ley del Derecho y del Autor, regula los derechos de autor de Colombia, reconoce la protección de otras libertades artísticas y científicas, también establece un marco jurídico sobre la protección intelectual de la creación colectiva de las comunidades. La Ley 391 de 1997, protección de los derechos de los pueblos indígenas. Esta ley tiene como objetivo la protección integral de los pueblos indígenas en Colombia, brindando un marco legal para su autonomía cultural. Además, la ley establece mecanismos para la protección del patrimonio cultural y el respeto por el conocimientos ancestrales. Esta ley también busca garantizar que los pueblos indígenas tengan el control sobre el uso y la explotación de sus recursos naturales, incluidos los conocimientos vinculados a la biodiversidad. La Ley 1032 del 2006, que es la protección de los conocimientos ancestrales. La Ley de Biodiversidad establece un marco jurídico para la protección del conocimiento ancestral relacionado con la biodiversidad, en especial en relación con el uso de los recursos biológicos y genéticos. La Convención sobre la Diversidad Biológica, la CDB. Esta establece principios para la protección de los conocimientos tradicionales relacionados con la biodiversidad. La CDBD, en su artículo 8, reconoce la necesidad de preservar y respetar los conocimientos tradicionales, promoviendo su participación en los beneficios derivados de su uso. La Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 establece los principios claves para la protección de los pueblos indígenas. En su artículo 31 de la declaración se reconoce específicamente el derecho de los pueblos indígenas a mantener el control, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, su conocimiento, tradiciones y expresiones culturales. No es más por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.